Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema lleno de drama, especulaciones y sobre todo, mucha atención mediática. Vamos a hablar de Khan y Demet, dos figuras públicas que al parecer, están sintiendo el peso de la fama, la presión de la prensa y la posible, aunque no confirmada, despedida de la historia que han construido juntos ante nuestros ojos. Si lo has adivinado, hoy vamos a analizar a fondo qué está pasando entre Khan Yaman y Demet Özdemir, porque la prensa parece estar encima de ellos y qué significa todo esto para su futuro, tanto individual como, quizás, profesional. Antes de que empecemos a desentrañar este complejo entramado, si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias de actualidad, análisis de tendencias y, por supuesto, chismes jugosos como el que tenemos hoy. No te arrepentirás. Ahora sí, manos a la obra. Como bien saben, Khan y Demet alcanzaron la fama internacional gracias a su participación en la exitosa serie turca Erkenci o Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y alimentó la ilusión de millones de fans alrededor del mundo que soñaban con verlos juntos en la vida real. Esa ilusión, la esperanza de un romance verdadero, generó una enorme expectación y, por ende, una atención mediática constante y abrumadora. Desde el final de la serie, tanto Khan como Demet han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivos proyectos profesionales. Khan ha estado trabajando en producciones internacionales, consolidando su carrera en Europa y Latinoamérica, mientras que Demet ha seguido triunfando en Turquía con diferentes series y películas, demostrando su versatilidad como actriz. Esta bifurcación en sus carreras, aunque natural y comprensible, no ha hecho más que alimentar la especulación y el anhelo de los fans por un reencuentro. Cada nuevo proyecto, cada entrevista individual, se convierte en una oportunidad para buscar pistas, mensajes ocultos o señales de que el fuego del amor, al menos en la fantasía de sus seguidores, aún arde. Sin embargo, a pesar de la distancia física y el tiempo transcurrido, la sombra de Erkenci y la expectativa de un reencuentro romántico han persistido, alimentadas constantemente por la prensa y los fans. Cada interacción en redes sociales, cada comentario, cada coincidencia, es analizada al milímetro buscando señales de una posible reconciliación. Desde un simple me gusta en una publicación hasta la elección de un emoji particular, todo se convierte en materia prima para la elucubración y el debate. Los foros online se llenan de teorías, análisis exhaustivos de sus declaraciones y comparaciones entre sus vidas actuales y el idílico romance de Khan Demet y Sanem, los personajes que interpretaron en la serie. Y aquí es donde entra en juego el factor presión mediática. Imaginen por un momento ser constantemente el centro de atención, sentir que cada paso que dan es observado y juzgado, que cada declaración es interpretada y reinterpretada. Imaginen que su vida personal, sus relaciones, sus decisiones, son objeto de especulación pública y debate constante. Es una carga enorme, una presión asfixiante que puede afectar a cualquiera, incluso a las personas más fuertes y preparadas. La fama, que a menudo se presenta como un premio deseable, puede convertirse en una jaula dorada, limitando la libertad individual y exigiendo un precio muy alto. En el caso de Khan y Demet, esta presión se ha manifestado de diferentes maneras. Por un lado, vemos a Khan, que en algunas ocasiones ha mostrado su frustración ante el acoso de la prensa, expresando su deseo de tener más privacidad y control sobre su imagen pública. Ha habido momentos de tensión con paparazzi, declaraciones directas en redes sociales denunciando el constante asedio y la invasión de su intimidad. Esta actitud, aunque comprensible, a veces ha sido interpretada como arrogancia o falta de sensibilidad hacia sus fans, lo que a su vez genera aún más controversia y alimenta el ciclo de atención mediática. Por otro lado, vemos a Demet, que ha intentado mantener una actitud más diplomática, aunque también ha dejado entrever su cansancio ante las constantes preguntas sobre su relación con Khan. A pesar de su intento por mantener una imagen pública amable y accesible, incluso ella ha tenido que recurrir a estrategias para desviar las preguntas más incisivas sobre Khan, demostrando la incomodidad que le genera la constante insistencia en un tema que, tal vez, preferiría dejar en el pasado. Su intento por proteger su vida privada ha sido interpretado por algunos como una confirmación tácita de que algo más existió entre ellos, lo que perpetúa el mito del romance real.
La prensa, en su afán por conseguir la primicia, por alimentar el morbo y generar clics, ha recurrido a tácticas cuestionables, como la publicación de fotos robadas, la difusión de rumores infundados y la interpretación tendenciosa de sus declaraciones. Se han creado historias a partir de gestos insignificantes, se han manipulado imágenes y se han inventado citas para generar titulares impactantes. Esta búsqueda desenfrenada por la exclusividad y el sensacionalismo ha contribuido a crear un clima de desconfianza y hostilidad, no solo entre Kanye West y la prensa, sino también entre los propios fans, que se ven envueltos en debates acalorados y acusaciones mutuas. Todo esto ha contribuido a crear un ambiente tóxico y hostil, que dificulta aún más la posibilidad de que Kanye West puedan mantener una relación cordial y respetuosa, ya sea de amistad o algo más. La constante vigilancia y el juicio público dificultan cualquier intento de acercamiento o comunicación. Incluso una simple conversación entre ellos podría ser interpretada como una señal de reconciliación, generando una ola de especulaciones y expectativas que añadirían aún más presión a la situación. Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos adiós a su historia? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Es evidente que la presión mediática ha afectado su relación, que la constante exposición pública ha generado tensiones y malentendidos. La imposibilidad de tener una vida privada normal, la constante invasión de su intimidad y la manipulación de sus palabras han erosionado la confianza y han creado barreras difíciles de superar. Quizás en algún momento hubo una posibilidad real de que su relación trascendiera la pantalla, pero la presión fue tan intensa que terminó por extinguir esa llama. La constante insistencia en un romance que tal vez nunca existió, o que simplemente no pudo florecer bajo la intensa luz de los focos, ha terminado por crear un muro entre ellos, impidiendo cualquier posibilidad de un acercamiento real. También es posible que ambos, al ser personas jóvenes y ambiciosas, hayan decidido priorizar sus carreras profesionales y evitar cualquier tipo de compromiso que pudiera limitar sus opciones. La industria del entretenimiento es competitiva y exigente, y requiere una dedicación total. Una relación sentimental, especialmente una que está constantemente bajo el escrutinio público, podría ser percibida como un obstáculo para alcanzar sus metas profesionales. La fama y el éxito conllevan sacrificios, y uno de ellos puede ser la renuncia a una relación sentimental por temor a las consecuencias que podría tener en su imagen pública o en sus proyectos futuros. Esta decisión, aunque pragmática y comprensible, puede resultar decepcionante para los fans que sueñan con un final feliz digno de un cuento de hadas. No olvidemos que ambos son figuras públicas con agendas apretadas, compromisos profesionales en diferentes partes del mundo y una gran responsabilidad hacia sus fans. Mantener una relación a distancia, bajo la constante lupa de la prensa, es un desafío enorme que requiere mucha madurez, confianza y comunicación. La logística de una relación entre dos personas con agendas tan complicadas ya es de por sí difícil, pero añadir la presión mediática y la falta de privacidad lo convierte en una tarea casi imposible. Quizás simplemente no estaban preparados para afrontar ese desafío. Además, hay que tener en cuenta que la percepción que tenemos de ellos como pareja está muy influenciada por su personaje en Erkencikus. La serie creó una imagen idealizada de su relación, una fantasía romántica que muchos fans se resisten a abandonar. La magia de Kanye y Sanem, su conexión innegable y su amor apasionado, han creado un estándar muy alto que es difícil de alcanzar en la vida real. Sin embargo, la realidad es que Kanye y West son personas diferentes, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias decisiones. Son individuos complejos con sus propias personalidades, valores y aspiraciones, que no necesariamente coinciden con la imagen idealizada que se ha creado de ellos. Es injusto esperar que vivan a la altura de nuestras expectativas, que se comporten como los personajes que interpretaron en la pantalla. Es hora de aceptar que su historia, tal como la imaginamos, quizás nunca existió o, en todo caso, ya ha llegado a su fin. Es hora de dejar de presionarlos, de acosarlos y de exigirles que vivan una vida que no les pertenece. Es hora de respetar su privacidad y permitirles que sigan adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. En definitiva, la historia de Kanye West es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar a la vida personal de las figuras públicas. Es una historia llena de drama, especulaciones y, sobre todo, mucha tristeza. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras acciones en la vida de los demás, sobre la importancia de respetar la privacidad y sobre la necesidad de separar la ficción de la realidad.
Nos recuerda que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos, emociones y necesidades, que merecen ser tratados con respeto y consideración. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado a fondo la situación de Khan y Demet, analizando la presión mediática a la que están sometidos y las posibles razones por las que su historia, tal como la conocimos, podría estar llegando a su fin. Recuerden que todo lo que hemos dicho son especulaciones basadas en la información disponible y en el análisis de la situación. La verdad, como siempre, la tienen ellos. Lo importante es que respetemos sus decisiones y les permitamos vivir sus vidas en paz. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que déjenos saber qué piensan sobre todo esto en la sección de comentarios. ¿Creen que la presión mediática ha afectado la relación de Khan y Demet? ¿Piensan que aún hay esperanza de una reconciliación? Queremos saber su opinión. ¿Qué opinan sobre el papel de la prensa en este tipo de situaciones? ¿Creen que los fans tienen derecho a exigir algo a las celebridades? ¿Qué medidas se podrían tomar para proteger la privacidad de las figuras públicas? Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y recuerden, sean amables con los demás, especialmente con aquellos que están bajo la lupa pública.